Jueces capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios como está escrito. Leemos Nueva Biblia de las Américas. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Oremos. Padre, venimos delante de ti como un solo hombre, como el cuerpo de Cristo. Venimos a buscar ayuda, venimos a suplicar que nos hables. Vamos a la fuente, buscamos el pan, buscamos alimento para nosotros y nuestros hijos. Estamos necesitados y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones hoy. Que el Espíritu Santo opere de una manera poderosa en nuestras vidas, hablándonos hoy. Ayúdanos a estar atentos, a olvidarnos de cualquier distracción, cualquier ansiedad, problema, asunto que nos espere afuera, porque hoy queremos entregarnos de lleno, con la mente y con el corazón, a esta exposición de tu palabra. Que hallemos aprovechamiento espiritual, que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos seamos hoy alimentados por el pan de vida que es Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, quien es la cabeza de la iglesia, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. El título de este sermón es La soberanía de Dios en la prueba. La soberanía de Dios en la prueba. Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano salvando y rescatando a los hombres. Pero también Dios es soberano en la vida de los hombres, tanto de los que salva como de los que no salva. Dios es soberano en las pruebas que Él decide que el hombre atraviese. Este texto es uno de muchos que hay que nos deja claro esto. Aquí en apenas 6 versículos el Espíritu Santo nos entrega una radiografía espiritual triste, muy devastadora, muy lamentable, de una generación que no cayó de golpe, sino que fue gradualmente, paso a paso, decisión tras decisión, cayendo en algo que era profundamente lamentable. Ya hemos visto que el libro de los jueces describe lo que se conoce como un ciclo trágico. Es el ciclo trágico de la historia de Israel, donde hay desobediencia, opresión, clamor, liberación, y luego vuelve el ciclo nuevamente, desobediencia, opresión, clamor, liberación. Pero antes de que este ciclo se repita, el texto detiene la narración para darnos la perspectiva divina.
Ya habíamos visto lo que ha sucedido en este tiempo que se conoce, este periodo es después de la conquista, es el periodo del asentamiento en Canaán. Estamos en ese periodo de la historia de Israel. Hemos visto la perspectiva del hombre, cómo el hombre está actuando, y ahora, de una forma resumida, vemos la perspectiva divina de lo que está ocurriendo. Y lo que encontramos aquí es la soberanía de Dios en la prueba, aún en medio de la infidelidad humana. Así que este texto nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cómo cae un pueblo que se identifica como el pueblo de Dios? ¿Usted se identifica como pueblo de Dios? Entonces, los principios que vamos a ver aquí conciernen a su propia vida, porque usted es pueblo de Dios. E Israel se identificaba en aquel tiempo como el pueblo de Dios. Así que lo que vamos a ver en este sermón es que Dios, en su soberanía absoluta, permite que su pueblo enfrente pruebas mediante la presencia de sus enemigos. Pero cuando ese pueblo abandona la desobediencia y se mezcla espiritualmente con esos enemigos, es decir, con el mundo, surge entonces la apostasía. Esa apostasía es inevitable cuando hay una concesión a los enemigos, cuando se toleran a los enemigos, cuando se permiten a los enemigos. Y las consecuencias, hermanos, son lamentables. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el agente soberano, que ya dijimos que es Dios. En primer lugar, vemos entonces que estas naciones no permanecieron por accidente. ¿Quién fue el responsable de que estas acciones deliberadas de ellos se llevaran a cabo, permitiendo que los enemigos estuvieran ahí? Israel. Ellos deliberadamente negociaron con el enemigo. Ya lo habíamos visto en otro sermón anteriormente. Pero al mismo tiempo vemos que es el Señor según su plan, según su diseño. Dice, estas son las naciones que el Señor dejó. Y aquí pareciera una contradicción. ¿Cómo es que Dios les recrimina que no aniquilaran a sus enemigos? Pero aquí dice que el Señor dejó. Esto es en el sentido más amplio del asunto. Dios tiene un decreto. Pero ¿quién desobedeció? Israel. E Israel es el responsable de lo que hizo. Pero vemos que el Señor permite algo, Él permitió y ahora Él lo va a utilizar para sus propósitos divinos. Si usted se fija, el texto dice, estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. ¿Quién es el sujeto importante aquí? Dice el Señor. Él dejó a esas naciones. Y la palabra en el hebreo es una palabra que implica que es algo activo, no es algo pasivo. Es decir, que ¿quién está permitiendo esto de manera deliberada? Dios. No es que Dios dice, bueno, como ya los dejaron, pues ahora voy a decir que yo lo permito. No, sino que está dentro del plan de Dios. Lleva la idea de que algo permanezca, de que algo voluntariamente no se quite, dejarlo en su lugar con un propósito deliberado. Y eso es lo que nos está mostrando el texto. Nuestra confesión en el capítulo 5 dice, Dios, el gran creador de todas las cosas, sustenta, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Así es como Dios actúa. Él es soberano en todas las cosas que suceden.
A veces solemos pensar en la soberanía de Dios únicamente aplicado al tema de la salvación. Nos gusta eso. Pero cuando se trata de la vida, cuando se trata del trabajo, de relaciones, cuando se trata de decisiones importantes, cuando se trata de salud, enfermedad, de dolor, de angustia, tribulación, ansiedad, entonces nosotros solemos alejarnos y separarnos de este tema. Pero hermanos, Dios es soberano en todo lo que sucede en nuestra vida. Esto significa que cada uno de los filisteos, los sidonios, los heveos que se mencionan en el versículo 3, estaban ahí, permanecieron porque Dios dispuso que eso así fuera. Y al mismo tiempo estaban ahí porque Israel no los eliminó. Y son dos verdades que están aquí en la palabra de Dios. Alguien podría decir, según ustedes entonces, quien está en el infierno está porque Dios así lo quiso. Entonces, quien es el culpable es Dios, no el hombre. Ahora Dios elige. Vamos al Nuevo Testamento y vemos claramente que Dios elige. Y Dios está eligiendo en toda la historia. Dios ha elegido a Israel. ¿Por qué no eligió a los filisteos para que los filisteos fueran su pueblo? Porque los filisteos, los hebreos, los israelitas, no eran mejores que los filisteos. No los eligió porque fueran los mejores, pero Dios eligió. Dios elige. ¿Por qué eligió Dios a David y no a sus demás hermanos? ¿Por qué eligió a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué? Dios elige y está eligiendo en todo momento. Así es el Dios verdadero. Pero al mismo tiempo, usted debe de tomar en cuenta que el hombre, en cuanto al término de la salvación, el hombre también de su propia voluntad, porque el hombre tiene una voluntad, no somos robots, somos seres que tenemos voluntad. Dios nos ha hecho así, pero al mismo tiempo el hombre elige él el pecado, porque tiene una naturaleza que es pecaminosa. Pero el que comete un asesinato, el que roba, el que adultera, lo hace de su propia voluntad y nadie puede culpar a Dios. Pero al mismo tiempo Dios elige y Dios decreta. ¿Quién decretó la caída? ¿Adán o Dios? Dios decretó la caída. ¿O será que Dios se sorprendió? Oh, no sabía que Adán iba a hacer eso. Dios lo sabía. Probablemente estén muchas dudas en su cabeza y no pretendo resolverlas. Pero sí debo de manifestarle que el Dios verdadero decreta, elige y es soberano en todo lo que existe. Él es soberano, pero al mismo tiempo usted es responsable de sus decisiones. Lo que usted decide hacer va a tener consecuencias. Claro. Así que son dos verdades paralelas como las líneas de un tren. Son dos realidades que están ahí. Entonces ahora nos vamos a enfocar en este aspecto de la soberanía de Dios en la vida del hombre. Vamos a dejar a un lado la aplicación de la soberanía de Dios en términos salvíficos. Lo he mencionado porque era necesario, pero ahora vamos a direccionar, vamos a tener el enfoque en la providencia divina. Lo que vamos a ver ahora es el actuar de Dios en la vida del hombre y ahí también Dios es soberano. Esta prueba tiene entonces un propósito pedagógico, es decir, que busca enseñar. Dios quiere enseñar. Espero que usted lo pueda notar. Versículo 2. Él permitió esas naciones y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra. O sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Había una nueva generación, una generación que no vivió la conquista, que no vio el Jordán dividirse,
que no estuvo en Jericó cuando los muros cayeron, que no vio la derrota de Jai. Es una generación que heredó la tierra, pero no sufrió nada para obtenerla. Así que Dios, en su gran sabiduría, sabe que un pueblo que no conoce la guerra es un pueblo débil. Así nosotros. El Señor sabe que si no entendemos que existe una guerra espiritual y si no nos enfrentamos en esa guerra, no vamos a poder crecer y permanecer como deberíamos hacerlo. Hay un dicho muy común, yo sé que usted lo conoce, entre los abuelos. A quien no le cuesta, todo lo hace fiesta, ¿verdad que lo conoce? A quien no le cuesta, todo lo hace fiesta. Vemos entonces cómo Dios persigue un objetivo con la prueba, y es enseñarles. No crea que en nosotros ha de ser distinto. Las pruebas llegan a nuestra vida y no debemos preguntarnos por qué. Hermano, es que Dios quiere enseñarte. Dios quiere que crezcas, que madures. Dios quiere que tú desarrolles la paciencia, que tú crezcas en el gozo, en el amor. Dios quiere que tú manifiestes la vida de Dios en tu vida. Entonces, hermanos, la prueba es necesaria. La pregunta no es, ¿por qué, Señor? Si yo ofrendo, si yo sirvo, si yo oro, pues por eso. Por eso es que el Señor entonces envía la prueba. La pregunta que usted debe de hacerse en la prueba no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esta situación? ¿Por qué este dolor, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? Aquella generación joven necesitaba aprender a depender de Dios. Así nosotros también necesitamos la prueba. Aquella generación ya había heredado una tierra fértil donde fluye leche y miel, pero no le había costado. Y al que no le cuesta, pues todo lo hace fiesta. Mis hijas pensaban que los cajeros automáticos existían para abastecerse cuando alguien no tenía dinero. Y entonces, si estaba el cajero automático, ¿verdad? Ahí, papá, quiero tal cosa, no tengo dinero, pero ahí está el cajero. Pensaban que así funcionaba, que si no tenemos dinero, pues solo hay que ir al cajero y pedirlo y listo. Niños amados, deben de saber que el dinero que papá lleva a la casa cuesta. Jóvenes, niños, esa comida deliciosa que mamá preparó, ella no solo le hizo así, y estaba la comida, cuesta. Tener la casa ordenada cuesta. Hay un esfuerzo, hay dedicación. Lo que tienes hoy, sea mucho o sea poco, es el resultado de entrega, de esfuerzo, de paciencia, de sufrimiento, de esfuerzo, de dolor, de entrega de los padres y los abuelos. Iglesia, lo que hoy tenemos, esta libertad religiosa, cierta comodidad, ciertas ventajas, el conocimiento que haya hoy en día para nosotros, es el resultado de la lucha, es el resultado del sacrificio de generaciones anteriores de creyentes que en el pasado entregaron todo lo que tenían para la predicación del Evangelio, para que usted y yo escucháramos el mensaje de salvación. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para sus almas.
pero dijeron, no andaremos en él. Lo que las generaciones de hoy deben de hacer es preguntarle a las generaciones pasadas, ¿en qué camino anduvieron? ¿Cómo superaron las pruebas? A veces leemos, por ejemplo, las grandes obras de los puritanos que han quedado como grandes legados, pero ¿sabía usted que muchos de ellos perdieron muchos hijos, perdieron esposas, estaban enfermos, luchas que tuvieron? Leemos del gran Charles Spurgeon, pero ¿sabe usted las enfermedades que ese hombre tenía y cómo predicaba el evangelio? Había sufrimiento, era más fácil decir, no, yo estoy enfermo, ¿para qué voy a seguir con esto? Pero nos vemos bendecidos. Las generaciones de hoy necesitan saber cómo se pelea la batalla. Y por eso debemos de preguntarle a los que ya pasaron estos senderos que son antiguos. Y hay que preguntar cuál es el buen camino y andar por él. No podemos ser orgullosos y pretender que la forma de cristianismo que hoy se me ocurre, esa es la correcta. Solo porque se me ocurrió, solo porque me parece una idea genial de cristianismo. Pregúntale al pasado, pregúntale a aquellos que ya caminaron por las sendas antiguas. Así, hermanos, la vida que tenemos en Cristo, las bendiciones espirituales que nosotros tenemos, que Efesios capítulo 1 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, eso le costó a Cristo su sangre. Eso es lo que Cristo ha logrado. Es el resultado del sacrificio del Cordero de Dios que entregó su vida. Él murió para que tú tengas vida y vida en abundancia. Así que, hermanos, tenemos que pensar cómo vivir entonces esta vida, cómo pelear la batalla, cómo experimentar la guerra y pelear en la guerra sabiamente. Pues aquella generación no peleó la guerra. No perdieron ninguna extremidad peleando. No sufrieron el dolor de una batalla. No sufrieron ni experimentaron el dolor de ver a un familiar, a un hermano, a un amigo muriendo en la batalla. Tenían seguridad, tenían cultivos, tenían ganado, tenían tierra buena. Y ante estas grandes ventajas que dan comodidad, ¿qué es lo más probable que suceda? Olvidarse de Dios. ¿Por qué trabajamos tanto? Estoy hablando en el sentido material. Usted quiere dinero, ¿no? Y seamos honestos, queremos una vida cómoda. Eso es lo que queremos. Una vida cómoda. Y no es pecaminoso una vida cómoda. No, no es pecado tener una vida cómoda. El problema es, en esa vida cómoda, olvidarme de Dios. Ese es el problema. Y eso es lo que le sucedió precisamente a esta generación. Nuestros corazones anhelan comodidad, que todo nos salga bien. Pero Dios, que es sabio, que es soberano, ha preparado un camino distinto. Un camino que no es cómodo, para que puedas aprender por medio de la prueba. Así que no creas que lo que te ha sucedido o lo que te está sucediendo hoy en tu vida como una prueba está alejado de la soberanía de Dios o que se le salió de las manos a Dios, de ninguna manera. Es la mano invisible de Dios actuando providencialmente. Y escúcheme esto, hermano, estamos hablando del sentido pedagógico, es decir, que nos enseña. Dios quiere que tú aprendas a pelear la guerra, que aprendas a depender de Él. Porque cuanto más cómodo estás, menos le buscas. Pero cuando tú experimentas carencia, te acuerdas de que hay un Dios que está en los cielos, que es rico, que es dueño del oro,
Señor, aunque sea un lingote, dame. Señor, dame, eres dueño de todo, Señor, y no me puedes dar. Sí puede, hermano. Él sanó a los enfermos. ¿Usted cree eso, que Cristo sanó a los enfermos? ¿Usted cree que Él caminó sobre las aguas? ¿Usted cree que realmente el mar se abrió en dos y el pueblo pasó en seco? ¿Usted cree eso? ¿Y por qué no lo puede sanar? Usted le dice a Dios, Señor, ¿por qué no me puede sanar? Es que no es que Él no pueda. Escuche esto, es que no quiere. No quiere. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear contra Dios? Qué insensato es ese pensamiento. No quiere, hermano. Y punto. No quiere. Y si no quiere, ¿qué le toca a usted? ¿Va a negar a Dios? ¿Se va a enojar con Él? No es que no pueda, es que no quiere hacer lo que usted quiere en el momento que usted quiere. Probablemente no sea el momento, pero también probablemente es que no quiera. Quiere que aprendas, eso sí quiere Él. Por eso la pregunta es, Señor, ¿qué debo de aprender? Aquella generación debía de preguntarse eso, ¿qué debo de aprender? El apóstol Pablo escribiría siglos después algo que nos habla perfectamente de este principio. Y no solo esto, dice Romanos 5, 3 al 4, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza, esperanza. La prueba es la escuela del crecimiento espiritual. En eso yo voy a resumir este principio pedagógico. Si usted no es probado, no espere crecer. Por eso la mentira del falso evangelio de la prosperidad, tu mejor vida ahora, no, aquí no es tu mejor vida. No es en esta carne. No es de pronto dudando del Señor, de pronto amando el pecado. No es esa tu mejor vida. El cristiano que nunca es probado, ¿cómo va a crecer? El cristiano que nunca ha sido probado es un cristiano que aún no sabe si lo que tiene es fe genuina o es una simple tradición que ha heredado. Por eso necesitas la prueba. ¿Será que Dios no conocía lo que había en el corazón de Israel? Claro que sí, Él lo conoce todo, pero Él quiere que tú veas lo que hay en tu corazón. Por eso debes de ser probado. Así que la prueba es necesaria para revelar la realidad de lo que hay dentro del corazón. Por eso el Evangelio no es cómodo, es muerte. Por eso calcula el costo. Calcula el costo. ¿Estás dispuesto a seguirme? Te dice el Señor. Él te dice, sígueme, pero también te llama a que calcules el costo. Porque seguir a Cristo significa humillación constante. Significa que te va a doler el alma, el corazón. Habrás de morir. Tienes que morir a la comodidad. Pero hermanos, en todo esto, y pudiera extenderme en esta parte, pero además no está en mis apuntes. Pero vale la pena. Siempre va a valer la pena el dolor que puedas experimentar por la causa de Cristo. Dios no nos llama a una vida de comodidad, sino a una vida de conformidad con Cristo. No comodidad, sino conformidad con Cristo. Y esa conformidad viene a través del sufrimiento. En segundo lugar, quiero que veamos que esta prueba tiene un criterio específico.
para que ellos fueran aprobados. ¿Cuál era el criterio de esta prueba? Obediencia a la palabra de Dios. Ese es el estándar que Dios les había dado. Y dice el versículo 3, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Entonces, ¿cómo se iba a saber si realmente estaban siendo aprobados? La obediencia. El criterio de la prueba no es ambiguo, es claro y está definido. No se trata de ver si Israel lograba éxito militar, si lograba prosperidad económica o si lograba expansión territorial. No era ese el criterio. La pregunta, lo que le interesa a Dios, no es qué tanto prosperas económicamente, qué tanto éxito tienes en el mundo. No, el criterio es la obediencia. Si iban a obedecer los mandamientos que el Señor les había ordenado que cumplieran por medio de Moisés. Ya Moisés ya había muerto. Josué ya había muerto. Solo quedaba el testimonio de las Escrituras. Dios está interesado en que tú crezcas, en que madures, en que tengas éxito espiritual. Es decir, que el carácter de Cristo sea formado en ti, más que en los aspectos materiales. Pero ¿qué pasa con nosotros? Estamos más interesados en lo material únicamente y podemos perder de vista lo que es de mayor trascendencia en lo eterno por estar pensando en los asuntos materiales. Los mandamientos que el Señor les dio eran específicos. Hace unos días leíamos en Deuteronomio 7 y a veces trato de incluir en los sermones, como tenemos nuestro programa de lectura, trato de incluir algunos textos porque ya estamos familiarizados, los que estamos leyendo. Y Deuteronomio 7, lo leímos hace poco, vea lo que dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Este era el mandamiento. Dice, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No harás alianza. No harás pacto con ellos. ¿Y qué es entregarle una hija a un hombre? Ese es un pacto, esa es una alianza. Hay intereses económicos de por medio. Hay dotes. Hay herencias. Es pacto. Los que se casan entran en un pacto de compañía. Y el Señor dice, no harás alianza. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Alianza. No contraerás matrimonio, versículo 3, Deuteronomio 7. No contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Es porque el Señor es caprichoso? ¿Es porque el Señor dice, le voy a poner una cascarita por acá, solo para hostigarlos? Hermanos, Dios no piensa así. Usted probablemente haga ese tipo de cosas, pero Dios no. Vea por qué. Versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Vea que el mandamiento no es un capricho de Dios, es porque Él ama. Los mandamientos del Señor nos guían, nos ayudan para que podamos permanecer en el camino. Los mandamientos nos salvan, nadie los puede cumplir, pero los salvos permanecemos en los mandamientos.
El Señor estaba interesado en que ellos permanecieran en Él. Así que la palabra de Dios no ha dejado lugar a interpretaciones flexibles, personales, subjetivas, sino que la instrucción es clara. Sepárese totalmente, separación radical de naciones paganas. No negocien con el enemigo, no estén haciendo alianza con ellos. ¿Por qué? Porque van a terminar desviando su corazón hacia otros dioses. Dios sabía que ellos iban a caer en una mezcla espiritual, en un sincretismo religioso. Tenemos un largo camino en el libro de los Jueces, pero le anticipo que cuando lleguemos a los últimos, es horrible lo que pasó ahí. ¿Se va usted dando cuenta cómo van cayendo poco a poco? Por eso la imagen que tenemos es una espiral descendente. Van cayendo, van cayendo, van cayendo, se van alejando más de Dios, van teniendo concesiones con el enemigo, van haciendo alianzas y pactos con el enemigo y se van destruyendo ellos solitos cuando Dios ya les dijo, no hagan pacto con estas naciones. Y es lo que hicieron. Por eso la obediencia iba a ser el termómetro de la fe. Y sigue siendo. Hay una lección aquí muy importante para la iglesia de hoy. La prueba de la autenticidad de la fe no es la emoción en el culto. ¿Qué tanto brincaste? ¿Quemaste calorías tal vez? ¿Qué tanto lloré? ¿Vas desahogado para la casa con las emociones que desbordaron y te sientes bofito? Así dice, me siento bofito porque pegué una gran llorada en el altar. Eso no dice la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Obediencia, obediencia, obediencia. No es que tanto asistes a la iglesia y al mismo tiempo no estamos desalentando la asistencia. No me malinterprete. No es ni siquiera la identidad o tradición religiosa. Es que si soy presbiteriano o si soy bautista, o si soy pentecostal, o si soy metodista, no es el rótulo, es la obediencia a la palabra de Dios. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Amas al Señor? Entonces le obedeces. El apóstol Juan lo confirma en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, dice, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Por más bautista, reformado, confesionalista, presbiteriano, pactual, covenanter, eso no le importa al Señor. Obediencia quiero, obediencia. Esa es la medida, hermano. ¿Eres obediente al Señor? ¿Cómo sería aprobado entonces Israel? Si obedecía. Si obedecía. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo obediencia? No, hubo desobediencia progresiva. Hagámonos una pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta si Dios examina nuestra obediencia hoy? No nuestra doctrina de la obediencia, sino nuestra obediencia práctica. Porque aquí podemos darnos una clase de teología, hermanos, profunda. La obediencia del Señor, la obediencia se fue vista así en el Antiguo Testamento, la obediencia en el hebreo, la obediencia según el griego, y profundizar eso.
Sí, hermano. Pero entre más conoces y menos practicas, más condenación, más castigo. La obediencia bíblica es la única respuesta de amor de una criatura que ha sido redimida por ese Dios soberano que ha decidido probar. Él ha decidido que tú seas probado. Y por la morada del Espíritu Santo que ya está en nosotros, entonces, consecuentemente, vamos a responder con obediencia. No perfecta, porque muchas veces habrás de flaquear en él. Pero este Dios soberano, absoluto, Rey del universo, nos dice que debemos de obedecer, reconocerlo a Él como Señor. Este mandamiento de obedecer nos lleva entonces a separarnos del mundo. Es la santidad. ¿A qué los estaba llamando el Señor cuando les dice Él, no se casen con estos pueblos? A ser santos, porque santo significa apartado, no perfecto. Se lo dice más adelante por medio de otro juez y profeta, que fue Samuel. Primero de Samuel 15:22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. La obediencia siempre, hermanos, tiene prioridad sobre la religiosidad externa. Cuando adoramos al Señor a través del canto, voy a poner un ejemplo, a través del canto y a través de la oración, ¿estamos obedeciendo al Señor? Claro que sí. Pero si tú no lo haces para la gloria de Dios, por más que externamente estés obedeciendo, internamente estás cometiendo un pecado. Eso se llama hipocresía religiosa. Así que la obediencia que estamos hablando es algo que nace de un corazón regenerado, que quiere darle gloria a Dios. La obediencia es una manifestación del amor de Dios que ya recibimos. Y vea algo, Dios nos ama. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Le amamos, porque Él nos ama. ¿Y cómo mostramos que le amamos? Obedeciéndole. Me gusta mucho cómo lo dice siempre Deuteronomio 7. Ahora vamos al versículo 7, ya lo habíamos leído versículos anteriores, pero dice el versículo 7, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues, y esta es la respuesta. Él ya nos está diciendo, ya los amé. He puesto mi amor en ustedes y no porque sean lo mejor de lo mejor. Esto es gracia. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? Reconoce pues, ese pues es muy importante. Así que como esto ya ha sucedido en ti, entonces Dios no espera otra cosa que una respuesta y esta es la respuesta. Es decir, ¿cómo yo voy a reaccionar al amor de Dios? Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, yo reparaba en esto, yo me pongo a pensar, ¿por qué directamente dice el que lo odia? Si la prueba de amor es guardar sus mandamientos, desobedecer, ¿qué es? Odio al Señor. El texto así lo está diciendo. El escritor pudo haber dicho, pero el que no obedece sus mandamientos, pero se va a lo más profundo, porque lo más profundo es el amor. Él quiere que cuando obedezcas, obedezcas porque lo amas. Así entonces, ocupando esa lógica,
Si tú no obedeces, significa que no lo amas, sino que lo odias, lo aborreces. Así que no esperes otra cosa, sino lo que sigue diciendo. Al que lo odia le da el pago en su misma cara. ¿Cómo? Destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Así que, por tanto, guarda el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Obediencia. Y el tercer encabezado entonces nos lleva a la apostasía. ¿Qué terminaron haciendo? Apostataron. Versículos 5 y 6 nos dice, los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Cuál fue el primer paso? La conveniencia. Israel habitó entre ellos. No los expulsaron, no mantuvieron la separación que Dios les había ordenado, sino que se instalaron en medio de sus enemigos y comenzaron a vivir en comunión con ellos, en proximidad con la idolatría. Y este es siempre el primer paso para la apostasía. La tolerancia de aquello que Dios ha ordenado que debe de ser rechazado. Aquí no hubo una decisión de apostatar en un día. Ellos no se pusieron de acuerdo y dijeron, apostatemos a la cuenta de 3. Y todos apostataron. No. Fue paso a paso. Así cae el adúltero. Así cae el que desfalca en la empresa. Así cae el borracho. Primero se tolera algo. Aquellas amistades que sabe que son borrachos. Y sigue él, está con las amistades. No, yo no, aquí voy a estar con ustedes, pero no voy a tomar. No, si sustrayendo $5, el jefe no se va a dar cuenta. No, un mensajito, solo le estoy diciendo que se ve bonita. No me malinterprete, solo le digo que está bonita porque yo hablo con verdad y le manda el mensaje a la mujer. Así empezó. Y así empiezan esas concesiones que van aumentando poco a poco y el pecado va ganando terreno. Tú le cedes 1 centímetro de terreno al pecado y luego quiere 1 metro y luego quiere 1 kilómetro. Así es el pecado. Si lo toleras un poquito, luego te pide más y más. Y es lamentable. Ellos no dijeron, hoy vamos a dejar de servir al Señor, sino que gradualmente empezó con la conveniencia. Era conveniente tener aliados. Ellos ya conocen aquí cómo se hace todo. Era conveniente adoptar sistemas económicos que ellos ya implementaban, maneras de trabajar la tierra, tecnología. Acuérdense que eran más tecnológicos que el mismo Israel. Tenían carros de hierro y ellos no tenían carros. Luego terminaron con la idolatría. ¿Qué hubo en medio? Matrimonios mixtos. ¿Qué hicieron ellos? Unieron lo que Dios había separado. Al revés. El siguiente versículo dice, tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos. Ellos no se daban cuenta que estaban abriendo la puerta a la idolatría, la influencia religiosa pagana. Usted puede verlo siglos adelante, estamos siglos adelante de que esto sucedió. Y usted puede ver hacia atrás, y nosotros lo leemos tan rápido, ¿no? Pero ¿cuántos años pasaron? Una generación se casó, la siguiente generación adoptó los dioses, y la siguiente generación abandonó al Señor por completo. Así va sucediendo. ¿Quién es el ejemplo más dramático de este principio? Si yo le digo, deme un ejemplo claro y dramático de que esto sucedió en la Biblia, Salomón. ¿Qué pasó con Salomón?
Primero de Reyes 11:1. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas ni ellas a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. El asunto no era genético, no era, es que van a destruir la genética del pueblo. No es el punto, hermano. El punto es que iban a desviar su corazón en pos de dioses falsos. El rey más sabio de Israel terminó construyendo altares a Moloc, a Quemos, a Astarte. ¿Por qué? Por desobediente. Era sabio, pero no era obediente. Sabía que tenía que hacer, pero no lo hacía. Conocía, pero aquí desobedeció. El corazón humano, hermanos, es profundamente influenciable y las relaciones íntimas son los canales más poderosos de esa influencia. Cuando el afecto y el amor están comprometidos, entonces resulta que los principios comienzan a negociarse. Y Dios quiere evitar la relación con estas personas porque nos van a influenciar, porque las relaciones influencian, debemos de entenderlo, las relaciones influencian. Si tú tienes una amistad que no ama a Dios, pero tienen otros dioses, ellos te van a influenciar. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. También leíamos recientemente Deuteronomio 28. Me detuve a pensar en esto porque habla de este principio. Vea qué tan influenciables somos. Deuteronomio 28. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán, vea lo que ellos los oficiales tenían que preguntar a los soldados. ¿Quién es hombre medroso y de corazón apocado? Es decir, ¿quién de ustedes está desanimado? Y si alguien respondía, yo me siento hecho leña. Que salga y regrese a su casa. Escuche, ¿para qué? Para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos, como desfallece el corazón suyo. Porque somos influenciables. Ande entre sabios. Deje esas amistades malas. Pablo decía, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. No tienen conocimiento de Dios y son tus amigos. Y toleras el pensamiento de ellos y vas y les consultas. ¿Y qué te van a enseñar si tienen otros dioses? Por eso, y jóvenes, escojan muy bien sus amistades, porque en la etapa de la juventud es cuando más influenciables somos, más susceptibles. Elige bien con quién te casarás, con quién harás pacto. Elige bien lo que miras en las redes sociales. Elige bien el contenido que consumes. Elige bien lo que hablas y con quién lo hablas. Elige bien lo que dirás de otros en presencia de tus hijos. Israel no tomó en cuenta el mandamiento. ¿Y qué sucedió? Consumaron la apostasía. ¿Qué dice el texto en el versículo 6? Sirvieron a sus dioses. Así termina el versículo. Sin drama, sin más, de una manera simple y llana, porque así lo ve Dios. O me sigues o no me sigues. Simplemente sirvieron a sus dioses. La apostasía que comenzó con la convivencia que toleraron poco a poco, pasó por los matrimonios mixtos. Yo lo voy a convertir.
No, no va a convertirlo, usted no puede. Por eso dice la palabra de Dios, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué pasó con ellos? Idolatría. Israel no cayó de un precipicio, no, fue bajando gradas poco a poco, porque Satanás, el enemigo, te prepara fácil el camino. Hablaba con alguien y esto creo que ya usted lo ha escuchado muchas veces. Le estaba yo hablando con un primo, él ha dejado la bebida, pero en cierta ocasión ahí yo llegué ahí por donde vi mi mamá y lo vi que estaba con un grupo de hombres, como en Semana Santa se emborrachan más. Ahí estaba él y estábamos hablando y yo le dije, pero yo te vi que estabas ahí. Sí, ahí, compartiendo ahí con la gente. Y me dice él, pero esto es cuando lo ven ahí a uno, rápido le ofrecen para la bebida, pero no le dan a uno para la comida. Pero la bebida ahí se la ofrecen, la droga te la ofrecen. Las mujeres rápido van a estar ahí, porque el camino del pecado está preparado, listo para que tú caigas. Y Israel fue descendiendo poco a poco, poco a poco. Thomas Watson, puritano, escribió, el pecado es en su naturaleza progresivo. No se detiene donde comenzó. Cada paso en la dirección equivocada hace más fácil el siguiente. Aceptas, toleras, abrazas, defiendes y luego promueves. Por eso la apostasía más peligrosa, hermanos, no es la que proclaman algunos cuando dicen, no, ya no creo en la Trinidad. La más peligrosa no es la que se declara abiertamente, sino la que avanza silenciosamente en el corazón, que se disfraza de amor, de tolerancia, de apertura, hasta que un día el creyente mira hacia atrás y entonces no hay retorno. Una persona que está siendo arrastrada por el pecado no cae de manera fortuita, no, sino que comienza a tolerar, comienza a aceptar, a permitir aquello que le iba a terminar desviando, poco a poco. Un hombre que es esclavo del pecado, alejado de Dios, construyó su propia realidad, su propia desgracia a base de decisiones alejadas de Dios, desobedientes de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, creyendo el engaño del pecado, bebiendo una gota de placer hoy, una gota hoy, un sorbito de placer, de deleite, para después, lastimosamente, un día, beberse un mar de la ira de Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Esta es la desgracia de Israel. Estemos alerta para que no caigamos en lo mismo. Permítame terminar con algunas aplicaciones de esto que hemos visto hoy para nuestra vida. En primer lugar, hermano, aprenda a reconocer la soberanía de Dios en sus pruebas, para que no se queje, para que no crea que Dios le falló, para que no crea que a Dios se le escapó algo en su vida. Deténgase a pensar siempre que la prueba llegue, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta prueba? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Por qué me está pasando esto? No es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo debo de responder en esta prueba en la cual tú me quieres enseñar algo? Así que aprenda a identificar siempre que Dios está ahí, siendo soberano sobre su vida. En segundo lugar,
El criterio de su madurez, amado hermano, no son los sentimientos. No es que tanto sentía Dios en mi oración. No. El criterio de su madurez es la obediencia. ¿Qué tanto usted obedece en amor? Tal vez podemos ir un poquito más abajo, más profundo en esto. Sí, la obediencia, pero en amor. Amando al Señor. Dios no probó a Israel preguntando, ¿sientes algo cuando cantas? ¿Sientes algo cuando oras? No, los probó obedeciendo, si obedecían los mandamientos. En tercer lugar, cuídate de la apostasía gradual. ¿Qué tolerancias has introducido en tu vida que antes rechazabas? ¿Con qué influencias espirituales estás conviviendo que están afectando tu fe? Pregúntale. Es algo que debes de responder en tu corazón. ¿Qué relaciones en tu vida están compitiendo con tu lealtad hacia Cristo? Porque la apostasía no se anuncia. La apostasía es astuta, no se anuncia, ella se disfraza. ¿Cómo se disfraza? De flexibilidad y apertura. Ustedes son de mente cerrada, ¿no? En cuarto lugar, los matrimonios y las amistades nos influencian y nos moldean. Por lo tanto, debemos de aprender que si ya estamos en una relación matrimonial, influenciemos para lo bueno. Esposas, estórbenle el pecado a sus esposos. Esposos, estórbenle el pecado a sus esposas. No se lo promuevan. Sean ustedes sabios. Seamos sabios. Ayudemos a los hermanos a vivir en obediencia. Influenciemos según la palabra. Eso es lo más valioso que podemos hacer. No según lo que aprendimos de la abuela o de la mamá. Si eres padre, si eres pastor, si eres consejero, ayuda al creyente a entender que la elección de con quién va a tener una relación es sumamente importante. ¿Quién va a ser tu socio en los negocios? ¿Quién va a ser tu amigo íntimo, tu amiga íntima? Finalmente es una decisión importante, no es una decisión trivial. Es una decisión que va a determinar en gran medida el rumbo de nuestra vida espiritual. De la misma manera, un creyente debe de elegir sabiamente en qué iglesia se va a congregar. Porque estos que van a estar ahí van a ser tus amigos y compañeros de viaje en esta travesía hacia la tierra prometida. Y por último, hermanos, la gracia de Dios es más grande que la desobediencia y apostasía que podamos experimentar. Y este es un llamado al arrepentimiento. Si tú en tu vida te has alejado de Dios y estás camino a apostatar, o si ya has apostatado y has negado la fe, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es necesario que yo termine haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Qué tanto te has alejado de Dios? Hermano, no importa. Regresa. Arrepiéntete de tus pecados y Él te perdona. Hoy es el día aceptable. Hoy empieza de nuevo. Has fallado en tu matrimonio, hoy empieza de nuevo. Has fallado como hijo, hoy empieza de nuevo. Has fallado como padre, como madre, hoy empieza de nuevo.
Arrepiéntete. Confiesa tus pecados delante del Señor y Él te perdonará. No podemos escudarnos en la soberanía de Dios para excusarnos de nuestra desobediencia, pero es que Dios así lo quiso y por eso pequé. No, eso no lo podemos hacer, al mismo tiempo que no podemos ignorar que Dios está gobernando activamente cada circunstancia de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer ante la prueba, hermanos, es obediencia fiel al Señor y rendirnos totalmente a Él, para que Él nos ayude, para que Él nos sostenga y que la gracia del Señor, hermanos, nos conceda fuerza para responder con fidelidad a su llamado, a la obediencia. Oremos esta tarde. Señor, te damos las gracias porque nos permites escudriñar lo que ha sucedido siglos atrás con un pueblo que se identificaba como el pueblo de Dios. Y nosotros estamos también igual en la misma situación. Nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo. Nosotros decimos que somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos de atender con diligencia este llamado de exhortación hacia nuestra vida, para que podamos responder con obediencia, con permanencia fiel, Señor, a ti. Reconocemos que tú, Señor, gobiernas la historia y que tú gobiernas nuestra vida, que tú dispones las pruebas de tu pueblo para que mostremos nuestra fe genuina hacia ti. Te suplicamos, Señor, que nos perdones por las veces que te hemos fallado, que hemos actuado con incredulidad, que hemos actuado de manera desobediente. Te suplicamos perdón porque hemos negociado con el enemigo muchas veces. Danos gracia para que podamos mantenernos firmes en la fe, para que podamos huir de las influencias mundanales, de las malas amistades que nos corrompen. Danos la fuerza, Señor, para abandonar cualquier práctica pecaminosa, para que podamos vivir en obediencia y con gozo y deleite en tus mandamientos, que no son gravosos. Somos necesitados de ti. Oramos, suplicantes, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.